Bueno, good morning, compañeros. Nosotros vamos a hablar del presente continuo. ¿Sí se escucha? Yes. Yes, listo, thank you. Nuestro grupo le tocó el present continuous. Nuestro grupo está conformado por Carmen Pérez, Eric, que no se encuentra, el compañero José, la compañera Gabriela y mi persona. Entonces, present continuous. Present continuous tense indicate an action which is in progress at the time of speaking. ¿Qué quiere decir esto? Que el presente continuo indica la acción que está en curso en el momento en que estamos hablando. Pero también... ¿Qué se comió una presentación? Espérate que se me borró una parte. Espérate, actualizo que se me borró una parte de la presentación. Un momentico, un momentico. ¿Qué pasó aquí? Ya voy, ya voy. Ya, volví. Bueno, como le venía diciendo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Good morning, is Juan at the home? Buenos días, ¿está Juan en casa? No, he is working at his office. Quiere decir que él en este momento está trabajando en su oficina. ¿En qué otros casos usamos el presente continuo? Para hablar de situaciones generales, personales o sociales que ocurren en la actualidad. Entonces lo podemos acompañar de los adverbios como currently, lately, these days, entre otros. Por ejemplo, she is working a lot. También lo podemos usar para adelantar hechos, citas, eventos o acciones que ocurrirán en el futuro, pero estos deben estar seguros de que sí ocurrirá. Por ejemplo, they are going to the zoo next Saturday, o sea, que ellos irán al zoológico el sábado siguiente. También lo usamos para mencionar hechos temporales. Por ejemplo, today is snowing, but yesterday was sunny. O sea, quiere decir que hoy está nevando, pero que ayer fue un día soleado. También lo podemos usar para describir acciones que ocurren constantemente. En este caso lo reforzamos con adverbios como always, forever, constantly, entre otros. Por ejemplo, the bees are always singing since sunrise. El presente continuo y el verbo to be. Entonces ya sabemos que aquí tenemos los sujetos, el I, you, he, she, is, van acompañados del verbo to be para el I en el am, para el you, are, para he, she, it, el is, para we, you y they are. Entonces aquí tenemos cómo se forma el presente continuo, que aquí tenemos el verbo y le agregamos la partícula ing para poder decir que está sucediendo en ese momento. ¿Cómo construimos el ing? Cuando el verbo termina en y o y, pero lo precede una vocal, simplemente le agregamos el ing, como el caso del verbo play. Para decir que estamos jugando, decimos playing, o employ, decimos employing. Cuando el verbo termina en i, pero adelante tiene una consonante, simplemente le agregamos el ing para el caso de fly, flying o bullying. Para los verbos terminados en e, la letra e se suprime y la reemplazamos por el ing. Oye, aquí me equivoqué. Por ejemplo, en el caso de believe, la e que tengo y la tengo mal sería believing, y en el caso de take sería taking.
También encontramos el caso en que debemos doblar la consonante. Por ejemplo, si el verbo acaba en vocal y está precedido de una consonante, doblamos la misma. Como en el caso de run, para poder formar el gerundio o el progresivo, tenemos que agregar la N nuevamente y ahí se agregamos el ING. Entonces quedaría running, o swing, sería swimming. Pero también tenemos unas excepciones para las consonantes, como son para la Y o la W, que no doblamos. ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque en la fonética inglesa la Y y la W se consideran unas semivocales. Entonces aquí tenemos los casos del play, buy, draw o borrow. Entonces le agregamos nada más la partícula ing para formar el progresivo. Tenemos también el caso de los verbos terminados en IE, como en lie, die y die. En estos casos suprimimos la IE y le agregamos la Y y el ING para poder formar el presente continuo, que haría lying, thinning, being. José, José Bueno, Melo. ya, yo les voy a explicar la estructura del verbo to be. Del verbo, le explicaré la estructura del presente continuo con el verbo to be de manera afirmativa. Estos van acompañados del verbo to be, como ustedes saben, el am, is, are, dependiendo del pronombre. Las oraciones dicen I am, que sería la estructura del verbo to be, sujeto más el verbo. Sing he, in, es el verbo sin conjugar. I am singing y es el verbo que dice cantar. Es el verbo que dice singing, es el verbo sin conjugar y es el verbo que dice cantando po. Y el is singing po, él está cantando po. O she is singing po, él está cantando po. Y por último encontramos we, you, they are singing po. Tú estás cantando po o ustedes están cantando po. O we sing and po. Nosotros estamos cantando po. Ya. Bueno, para reforzar un poquito lo que dijo el compañero, pero no lo entendieron mucho. La estructura para hablar en presente continuo de manera afirmativa es subject más el verbo to be más el verbo acompañado de la partícula ing más el complemento. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo I, el sujeto I, acompañado del to be, que es el am. Aquí tenemos el verbo sing, que es cantar, lo conjugamos para decir que yo estoy cantando, entonces por eso le agregamos el ing pop, entonces quedaría I am singing pop, yo estoy cantando inglés. Lo mismo sucede con el he, she, it, que como ustedes ya saben, van acompañado del is, el verbo conjugado, más el complemento. Lo mismo sucede para el we, para el you y para el they, el are, que es el verbo to be que le corresponde, más el verbo conjugado, más el complemento. El compañero que le tocaba la estructura negativa no está, le voy a explicar. Entonces aquí tenemos la estructura del present continuous to be de forma negativa. Lo mismo acompañado am, is, are, dependiendo del sujeto. Para esta estructura vamos a usar sujeto, más el verbo to be, más el not, que es la negación, más el verbo conjugado, más el complemento. Entonces aquí vamos a conjugar el verbo walk, que es caminar. Entonces sería I am not walking in the park. Yo no estoy caminando en el parque. O podría decir I'm not walking in the park, que sería como la contracción de
esta oración. Tenemos también para el he, para el she, para el it, acompañado del is, como deben recordar, más la negación que es el not, verbo conjugado y el complemento. Lo mismo para el we, you, they, el verbo to be que le corresponde que es el are, el not que es la negación, verbo conjugado y complemento. Sería we are not walking in the park, o you are not walking in the park, o they are not walking in the park. Seguimos con la estructura interrogative. Entonces, en esta usamos el verbo to be más el sujeto más el verbo conjugado, el complemento y terminamos con el signo de interrogación que no se les debe olvidar para que puedan enfatizar que es una pregunta. Por ejemplo, para el caso de la primera persona que es yo, comenzamos con am I running, estoy yo corriendo, o is he, she, it running, está él, ella o eso corriendo, y are para we, you, they, que sería estamos nosotros, está tú o usted, están ellos corriendo. Eh, Carmen, este es un pequeño recorderis para que se acuerden la la estructura del verbo en forma afirmativa, negativa, interrogativa. Entonces, ahora viene la compañera Carmen. Preguntas con Carmen. Carmen, ¿estás por ahí, Carmen? Yo creo que la compañera Carmen se le cayó la conexión, no sé por qué ya estaba conectada. No, nena, no te escuchamos. Está hablando, pero no se escucha. Sal y entra la llamada, nena, que a veces eso funciona, porque es un momentico que presentamos problemas técnicos.
Ahora sí me escuchan. Sí, compañera. Sí, ya te voy a presentar la pantalla para el ejercicio. Bueno, ahora la compañera Carmen tiene dos ejercicios que les va a preguntar aleatoriamente a las personas de la ficha. Ya les voy a mostrar. Bueno, vamos con el primer ejercicio que dice, sí, está entre paréntesis que dice jump on tree trampoline. Entonces podemos ver en la imagen donde esté la niña saltando en el trampolín. ¿Cómo se vería ahí en la primera? Humping, no. Recordemos que estamos hablando de present continuous. Ellos les dieron a ustedes una explicación clarita del present continuous. Recuerden que no es solo colocar el verbo en ing. Lo que haremos en este caso sería complementar la palabra que está en el entre paréntesis. En el segundo dice he, her. En el entre paréntesis dice ride a bike. En este caso vamos a mirar el niño que está montando en la bicicleta. Como entonces He eats reading. Gina, ¿se puede agrandar la imagen? Bueno, en la tercera. La segunda es reading. Is reading. La tercera es he played soccer. Entonces, en esta vamos a ver aquí en la imagen donde el niño se encuentra jugando.
Entonces aquí dice, él juega, ¿qué le complementaríamos? Is he playing soccer? En la primera es is y en la segunda es playing. Very good. Ahora la cuarta. Dice, Nancy, entre paréntesis dice, not read, she never. Entonces dice, Nancy no leyó el periódico. Se podemos observar en la cuarta imagen, no sé si se logre ver, No se ve. ahí está. No es Nancy is not reading the Not neighbor. read. Ahora en la 5 dice, Natalia run in the park. Entonces, ahí dice En la que, primera es is y en la segunda es running. bueno, ahora vamos a hacer una actividad en Kahoot donde vamos a complementar las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. Así como acabamos de hacer en el ejemplo, la única que va a ser preguntas que van a salir en que solo debemos seleccionarlas. Entonces ya les envío el link para que procedamos a hacer la actividad. Vamos a hacerla aquí, Carmencita, en línea de una vez. Yo voy respondiendo y ellos que vayan aleatoriamente diciéndome cuál es la respuesta correcta. Ah, bueno, me parece bien.